yo he colgado en mis brazos toda tu maldad. Has perdido tus pasos sin ver dónde vas. Ven que aquí hay mi regazo. Teleantorcha, Luz para las Naciones, presenta su programa El Corazón del Pastor. Desde República Dominicana, con los pastores Reverendo Francisco de los Santos y Reverenda Janet Mariano, con una administración de la Palabra de Dios que bendecirá el corazón del pastor. Pastores también lloran como un niño al momento en que nos falta una mano de amistad. Dios bendiga de manera muy especial a todos los radioescuchas que en el día de hoy nos sintonizan a través de este su programa, El Corazón del Pastor. Damos gracias al Señor por este momento y vamos a permitir que el pastor Reverendo Francisco de los Santos esté orando al Señor para iniciar esta programación. Señor, gracias por tu amor, misericordia y grandeza, oh Dios. En esta mañana invitamos tu presencia a nuestro corazón, el corazón de cada pastor. Señor, gracias por cada persona que escucha este programa, El Corazón del Pastor. Ministra al alma, ministra al espíritu, Señor. Trata con cada, aleluya, persona que escucha tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios bendiga al pastor, Dios bendiga a todas las personas que están conectados en este momento. Le pedimos al Señor que Él sea ministrando, Él que conoce la necesidad de cada corazón. Yo sé que conforme a la misma, en el día de hoy el Espíritu Santo ha de ministrarnos, ha de tratar con nuestras vidas. Vamos a tener una porción de la palabra del Señor leída. Nuestro tema en el día de hoy es la seguridad del ministro en el altar. Ese es nuestro tema. Para ello hemos tomado como base bíblica el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 14. Leemos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar, pero el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a vista del sol. Porque tú lo heriste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol del día. Entonces dijo David a Natán: pequé yo contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirá. Mas por cuanto con este,
Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Amén, Gracias Señor. porque tú has sido bueno para con Sí, nosotros. Señor Jesús. Señor, y nos has regalado este día tan Amén, maravilloso. Dios. Espíritu Santo, te damos gracias por esta palabra. Padre, te pedimos que la haga explicativa a nuestra mente, labio y corazón. Y que en el día de hoy tú seas hablando y ministrando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, una vez más feliz, contenta de estar en este lugar, pues en el día de hoy tenemos un tema maravilloso como siempre, y es que estaremos hablando acerca de la seguridad del ministro en el altar. Y para nosotros comenzar a hablar sobre este tema, lo primero que debemos saber qué es la seguridad. Y la seguridad es una sensación total de confianza que uno tiene hacia uno mismo, hacia los demás, y eso es seguridad, es sensación total de confianza que se tiene en algo, en alguien o en uno mismo. Eso es seguridad, pastor. Cuando nosotros hablamos de la seguridad del ministro en el altar, nosotros estamos hablando de esa sensación de seguridad que nosotros sentimos, de que Dios nos llamó, de que Él es quien nos respalda, de que Él nos lleva de la mano, de que su misericordia está sobre nosotros, de que su gracia nos acompaña, de que su amor llena nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso es seguridad. Pastor, cuando nosotros hablamos de la seguridad del ministro en el altar, nos referimos a la confianza que debe tener el ministro en su llamado. Nosotros sabemos que Dios es el que pone y quita. Nosotros sabemos que Dios es el que nos ha colocado. Sabemos que aunque Dios usó como medio un hombre para hablarle y para colocarnos en la posición la cual nosotros estamos, sabemos que aunque fue el hombre que Dios usó como instrumento para colocarnos en esa posición, nosotros tenemos que tener la certeza, la confianza, la seguridad de que fue el mismo Dios que usó ese hombre. Amén. Entonces, como nosotros debemos tener la seguridad, debemos tener esa confianza, de eso se trata en este día. Esa confianza, esa seguridad que yo debo tener de que Dios me llamó. Y si Él me llamó, Él me va a respaldar. Si Él me llamó, Él va a hacer lo que tenga que hacer para que mi ministerio pueda prosperar. Amén. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de Natán y David. Vamos a hablar de Natán, que fue un profeta hebreo que vivió durante el reinado de David. Posiblemente perteneció a la tribu de Leví. Esto es lo que sabemos sobre Natán. Ahora bien, pastor, la seguridad en sí mismo provee el fundamento para un liderazgo sólido. O sea, cuando nosotros tenemos seguridad en nosotros mismos, eso a nosotros nos provee el fundamento para que nosotros pudiéramos tener liderazgo sólido, liderazgo efectivo. Entonces, en el día de hoy, pastor, yo le tengo una pregunta a usted, pastor, y es la siguiente, la cual dice: ¿qué hizo que Natán se sintiera seguro para hablar a David sobre su pecado? Bueno, en primer lugar, él sabía la verdad. Él tenía la verdad de Dios en su mano. Él tenía también una relación personal con David. Era un puente que había entre ellos de amistad. Pero él también sabía que el mensaje que Dios le dio era el mensaje fiel. Y el que sabe la verdad está seguro, porque la verdad es lo que nos da seguridad. Entonces Natán, como tenía la verdad, él no iba a dar el mensaje porque el mensaje era un capricho de él, sino porque Dios le habló a él acerca del pecado de David. Y como Dios le habla a él, le da el mensaje claro, él va donde David, pero él no va con el mensaje crudamente. Él el mensaje lo arregló, lo pulió, el mensaje lo llevó con ilustración, porque era un profeta fiel. Y el profeta fino, era un profeta fino, pero también era un profeta del palacio. Tenía relación con el palacio. Entonces esa seguridad que él tenía en lo que Dios le habló, porque cuando Dios nos habla y estamos seguros que fue Dios que nos colocó ahí en el altar, nosotros tenemos esa confianza plena, no importa
cuán fuerte aparenta ser el mensaje. Si el mensaje viene de Dios, aunque sea fuerte, hay que darlo, y hay que darlo con certeza, con seguridad, y eso es lo que tenía Natán. Amén. En el día de hoy estamos hablando sobre la seguridad del ministro en el altar, y la base bíblica que tomamos está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Estuvimos leyendo del verso 1 al 14. Ahí nos habla cuando Natán, Dios lo insta a ir donde David, a hablarle de su pecado. David cometió un pecado contra Jehová, y es cuando se llega a Betsabé, mujer de Urías, Eteo. Luego de que él estuviera en la guerra, él lo manda a buscar, porque David trató, pastor, de encubrir el pecado totalmente. Ocultar el pecado. Pero ¿qué pasa? Que delante de Dios nosotros no podemos ocultar. No hay nada porque oculto. Aunque el hombre no nos vea, Dios siempre nos ve. Así es. Dios siempre nos ve, y Dios sabe de qué usted cojea y de qué usted no cojea. Por eso delante de Dios nosotros debemos ir sabiendo que Él lo sabe todo, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, Urías fue muerto, pero fue prácticamente, David fue quien ejecutó a este hombre. Porque este hombre mostró una fidelidad, pastor, que uno se queda así como con la boca abierta pensando, wow, lo mandó a buscar, le dijo que se vaya a acostar con su mujer, y aún así él se quedó ahí. Y luego entonces siguieron pasando más cosas hasta que al final él dijo, pero yo como que no puedo con este hombre. Entonces le dio orden al general y le dijo, ponlo en la parte más recia de la guerra. Como él sabía que quizás él no era tan diestro para la posición la cual él mandó a que se le pusiese, era prácticamente, déjalo ahí que lo maten y déjalo solo. No lo respalden, no sean su escudo. Wow, pero fueron tantos pecados que David cometió ahí. Entonces David hizo que mataran a este pobre hombre, y él pensó que ahí todo quedó, pastor. Ocultó el pecado, lo tapó, y el pecado no se puede ocultar porque siempre se manifiesta la consecuencia del pecado. Entonces David pensó que iba a arreglar todo y practicó lo que le llama la Biblia la maldad. Porque una cosa es pecar y otra cosa es cometer maldad, porque la maldad se planifica. Él planificó un crimen organizado, él lo organizó, él hizo un plan para ocultar su pecado. Entonces un pecado trae a otro pecado que se manifiesta. El adulterio trajo al crimen, a mandar a matar, y al sicariato, porque él organizó, mandar a matar a uno de sus generales, dejarlo solo. Y la Biblia presenta a este hombre como una oveja. Así es. Pastor, David cometió un crimen que fue con premeditación, con alevosía. Él planificó acabar con la vida de este hombre. Pero ¿qué ocurre? Dios siempre sabe, y por más que nosotros tratemos de ocultarnos o de ocultar el pecado que nosotros cometimos, en el caso de que lo hubiéramos cometido, Dios siempre sabe que nosotros fallamos. Y Dios usa a este profeta, Natán, y lo usa de una manera tan especial que él fue hablándole a través de una ilustración, de una anécdota. Las anécdotas pueden ser historias que pueden ser reales y pueden ser ficticias. Y él fue con esta ilustración, diciéndole que habían dos señores, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas, más el pobre solamente tenía una sola corderita, que había criado con mucha dificultad, que la tenía como su niña, como su hija. Y llegó alguien de visita, y de repente esa persona, en vez de coger una de su vaca para guisarla al caminante, agarró la pobre corderita de ese hombre y la mató. Entonces la ira del rey se enciende y le dice, tal hombre debe ser muerto. Pastor, para su sorpresa, aleluya, cuando Natán le dijo, ese hombre eres tú. Porque una cosa es ver mal en otra persona y otra cosa verlo en mí mismo. Entonces cuando David escucha esa historia, cuando David escucha eso, él se enciende en ira. Y él mismo da la sentencia, porque es que cuando la palabra de Dios nos confronta, aquí vemos que cuando el profeta de Dios hace la cosa con misericordia,
la palabra hace su efecto, porque Natán fue donde David con misericordia, sabiendo lo grave que era el pecado que David hubiera cometido, porque Natán amaba a David. O sea, Natán era un profeta del palacio, Natán tenía una relación con David de rey, amén. Entonces, cuando Natán se da cuenta de eso, no va a divulgarlo a otro sitio, sino que va donde el mismo David, a su recámara, a su habitación, y habla con él, y dice: David, tú has pecado. Pero se lo dice con tanta dulzura, se lo dice con tanto amor, que David no se sintió de que confrontado, sino que sintió una gran vergüenza y de una sentencia: ese hombre tiene que morir. Cuando el profeta le dice: ese hombre eres tú, me parece ver a David pensando: ¿qué fue lo que yo hice? Y a él le vino la memoria lo que hizo con la esposa de Uría, lo que hizo con Uría. Entonces David comienza a meditar y dice: yo he pecado contra Jehová. Eso es reconocer el pecado. Yo he pecado contra Jehová. Pero Natán le dice: no te preocupes, David, hay redención para ti, hay redención para tu pecado, hay un Dios que perdona, hay un Dios que tiene misericordia. Pastor, no hemos llegado ahí, vámonos ahí al pasito, pastor. Lo primero es que Dios al ministro le ha dado seguridad, pero el pecado, Dios no comparte el pecado Con nadie. Aunque Dios nos ha dado la confianza, tenemos la seguridad en Dios, mas sin embargo, el que peca tiene que pagar. Y hay maneras de pagar. Y qué cruel fue todo lo que pasó David cuando se levanta a su hijo Absalón, cuando le violan a su hija. Fueron tantas cosas, fueron como mucha desgracia, una detrás de la otra, pero todo eso fue por el pecado que David cometió, la consecuencia del pecado, porque todo pecado tiene una consecuencia. Pastor, en el día de hoy nosotros estamos hablando sobre la seguridad del ministro en el altar. Amén. Entonces, hay unos puntos aquí que nosotros haremos mención, vamos a mencionar y vamos a explicar. Y son los siguientes, son 5 puntos para demostrar que Natán era un ministro seguro. Aleluya. Natán era un ministro seguro, Natán era un profeta seguro, Natán era un hombre que sabía quién lo llamó, que sabía que cuando Dios le ponía algo, cuando Dios le hablaba, la verdad de Dios estaba de su lado. El primer punto es, Natán tenía la verdad de Dios de su lado. Por eso él sabía que él no tenía que enfrentarse solo a David, porque Dios estaba ahí. Si Dios está con nosotros, nosotros no estamos solos. Y que la verdad no hay que defenderla. La verdad se defiende ella misma. O sea, nadie tiene que defender la verdad. Si Dios lo dijo, usted no tiene que añadir de nada, usted no tiene que hacer nada. Ya Dios lo dijo y usted no tiene que hacer ningún esfuerzo. Natán va a dar la ilustración, pero Natán no hace un esfuerzo para que David se arrepienta. Entonces a veces nosotros, teniendo la verdad, queremos como forzar a que las cosas de Dios se cumplan. Si Dios lo dijo, se va a cumplir, no importa quién sea que esté al frente, si es rey, si es un general. Si Dios dijo que esa persona falló, porque lo dijo Dios. No, y él falló no porque lo dijo Dios, sino porque él falló. Porque él falló. O sea, él falló y Natán trata de hacerle ver a él que él cometió un grave error, que aunque él quizás trató de ocultar su pecado, mas sin embargo Dios lo estaba mirando, y Dios que ve todas las cosas y sabe todas las cosas. Nosotros, al hombre, nosotros pudiéramos ocultarle muchísimas cosas, pastor, mas sin embargo, delante de Dios nosotros estamos desnudos. Delante de Dios nosotros estamos como cuando un niño nace, que está indefenso, que está como que necesita abrigo. Así estamos nosotros delante de Dios. Y nosotros debemos de entender que este hombre era un ministro seguro, este hombre era un profeta seguro, y a él lo respaldaba que Dios estaba de su lado. Y si Dios estaba de su lado, si Dios está de nuestro lado, nosotros no tenemos por qué temer. Nosotros tenemos que sentir esa seguridad de que Dios nos respalda, de que tenemos la confianza en Él y tenemos el respaldo de Dios. No, miren, pastor, nosotros no necesitamos multitud para que nos respalden, para que nos apoyen.
Nosotros solamente necesitamos que Dios esté de nuestro lado. Así Y es. nosotros conducirnos de manera correcta. Nosotros hacer las cosas de verdad, Con la verdad. con la verdad, porque la verdad es lo que siempre va a salir a relucir. A veces usted dice una mentira y la gente hasta se la cree la mentira, pastor. Pero llega un momento que la misma mentira sale a la luz. Como la verdad sale a la luz, también la mentira sale. Y cuando la gente ya ve que usted es un mentiroso, ya la gente no confía en usted, ya la gente no le cree. Amén. Importante aquí, pastora, que David sabía que Natán no era cualquier profeta, que Natán era un profeta fiel. David conocía bien a Natán, porque a veces cuando hay profetas que se prestan para ciertas cosas, pero Natán, como tenía la verdad en su mano y hablaba la verdad, David sabía que Natán era fiel a Dios porque hablaba la verdad. Y había una relación de amistad entre ellos, o sea, eran amigos. Y él sabía el dolor que tenía Natán, porque cuando él va y le da la ilustración, David siente el peso y dice, no, por ese hombre tiene que morir ese hombre. Cuando Natán le Aleluya. dice, ese hombre de tú, David, ese hombre de tú, pecate contra Dios. Y le recuerda lo que Dios hizo con él, de dónde Dios lo sacó, dónde él estaba y cómo Dios lo llevó al palacio y lo puso en el palacio. Y Natán con dolor está enfrentando a su amigo, pero que hay algo aquí. Con la palabra de Dios no hay amigo. Aunque seamos amigos, tengo que decirte la verdad. Has fallado. No andes en lo correcto. Tengo que decirte tu pecado. Aunque tú seas rey, has pecado contra Dios. Aleluya, pastor. Vamos a continuar, pastor. Está muy bueno, pero vamos a seguir. Aleluya en el orden. El punto número 2, Natán tenía una relación con David. Esa relación que ellos tenían había creado un puente. Y el puente sirve para qué, pastor, para conectarnos. Ellos tenían un puente, había un puente, y ese puente fue lo que precisamente permitió que Natán pudiera llegar a David. Exactamente. Porque David como rey, no cualquiera quizás podía entrar a la recámara del rey y sentarse con él. Mas sin embargo, el puente que ellos tenían permitió que Natán se acercara y le hablara de parte de Dios a David. Y David dice, bueno, Natán que viene aquí, algo está pasando. Y David sabía, porque en el Salmo 32 David manifiesta lo que estaba pasando en su cuerpo, porque él se enfermó con ese pecado. Él no dormía de noche, sus huesos estaban adoloridos. Él dice que sus huesos no tenían descanso y que mientras no confesó el pecado, porque una cosa es, usted puede, cuando usted peca y confiesa el pecado, entonces viene la redención, pero tiene que confesar el pecado. Y cuando David ve a Natán allá, por la relación que hay, él dice, el profeta viene con Algo está pasando. El profeta viene con un mensaje de parte de Dios. Porque Aleluya. el siervo de Dios, el profeta de Dios no se mueve por cualquier cosa, ni anda visitando personas porque va a visitar, sino porque Dios lo mueve, lo inquieta a ir a dar el mensaje profético a la persona. Aleluya, gloria al Señor. Pastor, continuando aquí, vamos a ver el tercer punto. La identidad de Natán dependía de su llamado divino, no de su popularidad. Nosotros vemos aquí a un hombre que era conocido, a un hombre que era popular, pero este hombre tenía identidad. Y esa identidad que tenía este hombre dependía de su llamado divino, porque era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que no hablaba cualquier cosa. Era alguien que cuando hablaba la gente tenía que prestar atención. El pueblo prestaba oído porque sabía que no estaba hablando cualquiera, sabía que era un hombre de Dios, un hombre que estaba entregado a Dios, un hombre con un quebrantamiento tremendo de parte de Dios. Entonces este hombre habló y él no pensó en que él podía perder su popularidad. Y me parece ver, pastor, a los generales, los principales y los soldados de David.
el profeta Natán está trancado con el rey en su habitación. Algo está pasando. Algo está pasando en el reino, porque era un secreto lo que había. Ellos sabían, hay algo, porque el profeta vino y entró solo ante la presencia del rey. Algún mensaje trajo el profeta al rey, porque nadie sabía lo que David estaba pasando. Nadie sabía el pecado que David había cometido. Pero Dios sabía. David ocultó su pecado muy bien. David planificó muy bien. Después que pecó, planificó ocultar el pecado para echarle la culpa a Urías de todo lo que estaba pasando. Pero cuando los soldados vieron a Natán a sola con David, ellos se estaban sospechando que algo estaba pasando en el reino, que algo estaba pasando en el palacio. Hay un silencio en el palacio. El profeta está trancado con el rey. Aleluya, y ese gloria. profeta no se mueve así, porque a Natán lo conocía, me parece. Ve, ahí viene el profeta joven, o ahí viene el profeta anciano, ahí viene el profeta El hombre de Dios. El hombre que cuando se mueve porque trae palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, miren mis hermanos, a veces el Señor nos da un mensaje para alguien y nosotros tenemos hasta miedo darlo, porque ay, ese hombre es muy importante y cuando viene a ver si yo le hablo, yo puedo tener problemas, que pueden haber complicaciones. Yo no voy a hablar porque yo no quiero problemas, yo no quiero perder mi popularidad, yo soy un hombre popular. A Natán no le importó eso. A Natán le importó que él tenía una palabra, que Dios le había mostrado qué estaba pasando con la vida de David. Y si nosotros queremos ser ministros del altar, que tengamos seguridad, tenemos que ser fieles a Dios. Y tenemos que caminar en rectitud. Pastor, nos vamos a ir a una pausa. El pastor no puede hablar cualquier cosa. Cuando el pastor habla, habló el pastor. Es la voz del pastor, porque esa gente que están hablando sin saber lo que están diciendo, el pastor tiene que ser bíblico. Amén. Dios bendiga y nos vamos a la pausa. El pastor. Amén. Seguimos aquí con su programa El Corazón del Pastor y estamos hablando en el día de hoy acerca de la seguridad del ministro en el altar, y para ello hemos tomado una historia que es la historia de Natán y el siervo, el rey David. Vamos a continuar, pastor, y estamos haciendo mención, explicando 5 puntos interesantes, el cual nos dan a entender que Natán era un profeta fiel, que tenía la verdad de Dios de su lado, y por David no pudo patalear, porque conocía que este hombre les pesaban, amén, los ruedos de su pantalón. Era un hombre fiel, era un profeta real, un profeta fino, alguien que nadie podía cuestionar cuando Dios hablaba de parte de él. Vamos a continuar, pastor, y el punto número 4 es, Natán comprendió su misión personal. Todos tenemos una misión, todos estamos aquí con una misión, y Natán la comprendió perfectamente. Y el hecho de él comprenderla de la manera que la comprendió, es que le da a él ese aval para él hablar y que la gente no dudara ni cuestionara lo que él decía, porque era un hombre que conocía, sabía que él era fiel y que él comprendió la misión personal que él tenía delante de Dios y con el pueblo también. Pastor, aquí hay una pregunta que yo le tengo, pastor, y es la siguiente: ¿qué usted nos puede decir sobre la convicción personal, sobre esa convicción personal que debe tener el ministro, esa seguridad que él debe exhibir en el altar? Vamos a ver qué usted nos pudiera decir. Mire, que sabe y el que tuvo un encuentro con Dios y Dios lo llamó a una misión específica, porque aquí hay que entender a qué me llamó Dios, a qué yo tengo que hacer en el altar, por qué yo estoy en este altar, o sea, cuál es mi misión aquí. Entonces Natán tenía la certeza, la seguridad de que Dios lo llamó a él para estar en el palacio y darle un mensaje al rey. Entonces, cuando hablamos de esa seguridad personal, que la gente se sienta segura de sí mismo, porque cuando no estamos seguros de nosotros mismos, tenemos que amoblarnos muy bien por dentro, saber quiénes somos nosotros por dentro. Ese soy yo, así soy yo. Entonces Natán sabía el peso que había en él de la palabra. Entonces a veces cuando estamos inseguros, cuando yo no sé si Dios me llamó, porque me lo dijo un profeta, me lo soñé. No, usted está ahí en el altar
porque usted tuvo un encuentro con Dios y Dios lo puso ahí. Y cuando usted sabe que Dios lo puso ahí, usted tiene seguridad, usted se mueve con confianza, usted se mueve creyendo que fue Dios que lo llamó. Y no importa cuántos problemas vengan a la iglesia, cuánta lucha vengan a la congregación, usted no se mueve de ahí, porque usted sabe que Dios lo puso ahí, lo estableció en el altar. Entonces, cuando usted está establecido en un altar, y hay que hablar que el altar es el lugar donde Dios nos pone a ministrar, el lugar donde Dios nos pone a llevar la palabra. Es un lugar específico, es una misión diferente, porque hoy todo el mundo quiere ser igual, todo el mundo quiere hacer la misma cosa, todo el mundo quiere ministrar la misma palabra. No podemos hacer todo lo mismo, tenemos que entender que cada persona tiene un llamado diferente al otro. Una misión personal. Entonces, cuando yo busco eso, yo busco mi misión en la tierra, yo voy a sentir la felicidad que ando buscando, la alegría, la satisfacción de la vida. Hay gente que están haciendo cosas y no están satisfechas porque ellos no saben lo que están haciendo. Cuando usted sabe lo que está haciendo, usted sabe que eso que usted está haciendo tiene un propósito en el reino de Dios, en el mundo espiritual, que usted está rompiendo algo con eso, aunque la gente lo vea como simple, como sencillo. Lo de Dios nunca es simple ni sencillo, aunque humanamente a veces se vea sencillo. David tenía una honda y piedra en la mano. Eso es como cosa de muchacho. Pero no es cosa de muchacho, es los instrumentos, es el instrumento que Dios utilizó. Entonces, cuando la Biblia habla de seguridad, que debe tener el pastor en el altar, que no importa cuánta lucha venga, el pastor sabe que Dios lo puso en ese altar, lo puso en esa congregación, lo puso en ese sector, lo puso en ese barrio, lo puso en esa provincia. El pastor no se mueve porque está seguro. Cuando Dios le dice habla el pastor y el pastor habla, va con seguridad a hablar la palabra. Cuando el pastor se para el domingo en la iglesia, él tiene la certeza de que él va de parte de Dios porque él tiene un encuentro con Dios personal. Por eso es que siempre digo, la delicia del ministro es de la presencia de Dios. Amén, pastor. Vamos a continuar, pastor. Aleluya, gloria al Señor. Y el punto número 5 es el siguiente. Natán era un hombre humilde y quebrantado. Como él era humilde y quebrantado, él no tenía nada que perder, ya que él había muerto a su ambición. Esto es importante, pastor, cuando nosotros morimos a nuestra ambición y nosotros entendemos que Dios está con nosotros y que nosotros vamos a tener en la vida lo que Dios quiera. Porque a veces nosotros queremos añadir a nuestra estatura quizá un codo y esto no es posible. A veces nosotros queremos lo que el otro tiene y el otro tiene un ministerio internacional y yo quiero ese ministerio y nosotros tenemos que morir a nuestra ambición y nosotros entender qué es lo que Dios tiene para nosotros, que lo que Dios tiene para mí es lo mejor. Dios puede tener muchísimas cosas para mucha gente, pero lo que Dios tiene para mí es lo que yo debo anhelar, es lo que yo voy a aceptar, es con lo que yo me voy a sentir segura. Amén, porque últimamente estamos, pastor, que estamos ambicionando, que estamos queriendo lo que otro tiene, y el ministro que ha sido quebrantado, como en el caso de Natán, este siervo, este profeta, que era un hombre humilde, pero este hombre había muerto a su deseo y estaba viviendo en la voluntad del Señor. Y a eso el Señor nos ha llamado, pastor, a nosotros vivir en la voluntad de Dios, a nosotros morir a esa ambición personal, que nuestra ambición personal sea el querer que las almas se salven, que nuestra ambición personal sea el querer que la obra progrese, el querer que la gente sean mejores cada día, que los cristianos busquemos más la presencia de Dios. Ese debe ser nuestra ambición, porque la Biblia dice que lo demás ya viene por añadidura. Que nosotros lo que tenemos es que ser fiel a Dios y demostrar que somos fieles haciendo lo correcto, no pecando, porque lo que nos va a dar seguridad es las cosas correctas que nosotros hagamos, porque Dios no comparte el pecado con nadie, no lo compartió con el rey, y menos lo va a compartir con usted. Dios no comparte el pecado, Dios no va con el pecado. Usted hizo lo incorrecto delante de Dios, usted tendrá que pagar sus consecuencias. Qué Amén. bueno, pastor, hablar de esa ambición. Porque a veces tenemos tanta ambición en el altar y aquí hay que renunciar a nosotros mismos, hay que renunciar a nuestras ambiciones.
tenemos que despojarnos de ese deseo de tener cosas materiales, porque a veces la gente se está comparando con el otro, yo deseo aquello, yo deseo aquello. El altar lo que hace es que nos mata. En el altar morimos a nuestra naturaleza carnal, morimos a nuestro deseo. En el altar abandonamos nuestra agenda personal y aceptamos la agenda de Dios. Cuando vamos al altar, a la presencia de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios ministrando, no tenemos ambición de buscar cosas materiales. Lo que deseamos es su presencia, lo que deseamos es que Dios se mueva. Nos sentimos bien cuando vemos a Dios moviéndose en la gente, moviéndose con la gente, salvando, libertando. Usted se siente bien con eso, porque hoy la gente quiere recibir cosas materiales. Y la gente dice el vehículo del pastor, la jipeta del pastor. Pero cuando el pastor renuncia a eso, aunque tenga la jipeta del año, el pastor ya renunció a eso. Su corazón no está en nada de eso. Su corazón no está en el gran edificio que pueda tener, en la gran congregación. Su corazón está en Dios. Y aunque venga mucha gente, el pastor está tranquilo porque él no tiene su corazón en eso. Él renunció hace tiempo a esa vida de acumular, de guardar, de tener cosas. Ahora lo que desea es tener la presencia de Dios. Y es lo que hay que cuidar. Y es lo que hay que cuidar. Y es lo que hay que tener seguridad en eso, de que la presencia de Dios está conmigo. Y David es experto en eso. Porque David sabía disfrutar la presencia de Dios. Cuando él peca, él siente que Dios se apartó de él. Y fue que se apartó de Dios, porque Dios no tiene relación con el pecado. Aunque tú estés en el altar, si peca, va a sentir, te vas a sentir inseguro, porque cuando tú estás seguro es cuando tú sabes que estás viviendo una vida correcta delante de Dios. Aleluya. Pastor, vamos a continuar. Esto está muy bueno, pero todavía tenemos algunos puntitos ahí que tenemos que puntualizar. Amén, hacer énfasis en ello. Vamos a continuar y estaremos mencionando unos síntomas comunes de inseguridad que no podemos caer ahí, pastor. En estos síntomas de inseguridad, Dios nos ha llamado y tenemos que tener la seguridad, sentir el respaldo de Dios y saber que Él está con nosotros. Porque ahora mismo nosotros tenemos una falsa percepción de lo que es la bendición. Y creemos que el que tiene muchas cosas materiales, muchas posesiones, ese es el que está bendecido. Y no es así. La mejor bendición es nosotros saber que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, Él nos va a dar lo que Él entiende que nos va a bendecir. Amén. Estos síntomas, el primero de ellos es la comparación. Sí. El nosotros compararnos, amén. Esto es un síntoma de inseguridad. La compensación, en nosotros hacernos víctimas, sentirnos víctimas, entender, hermano, de que yo tenía y ahora no tengo, hermano. El Dios que nos llamó paga. Y qué bien paga, pastor. Es que no puede un pastor estar quejándose en el altar. Ay, yo estoy aquí, me puse a pastorear y míralo como no me va bien. Si tú estás ahí, tú tienes la bendición de Dios. Entonces esa parte de sentirse víctima, de estar quejándose delante de los hombres, de estar quejándose delante de la gente, el pastor cuando se para ahí en el altar debe hablar palabra de Dios, no queja. No, yo no tengo, yo no consigo, yo aquello, yo lo otro. El pastor no se queja. El pastor alaba ahí, se goza con la música, se goza con Dios. Entonces, esta parte está comparándose con los demás, con el otro pastor, con la otra iglesia, con el otro ministro. No, ese es usted. Amén. A cada quien Dios le da lo que Él entiende que debe darle. Amén. Lo que Él sabe que su corazón no se va a dañar. Amén. A veces entramos en competencia, pastor. Y este es el tercer punto. Nos consumimos a nosotros mismos y tratamos de sobresalir entre los demás para llamar la atención porque estamos en competencia. Las competencias son buenas cuando son competencias sanas, pero cuando usted entra en una competencia de cuál es la iglesia más grande, de que fulano tiene 100,000 miembros y yo quiero por lo menos 75,000, y comenzamos con esa competencia, varón, y eso no es de Dios. El ministro que está seguro, si Dios le da 5 miembros, que se sienta bien con esos 5. Ahora debe trabajar para aumentar, pero no entrando en competencia con los demás, sino entendiendo que el Dios que lo llamó está ahí para respaldarlo. Vamos a continuar, pastor, y el próximo punto es la compulsión.
nosotros nos sentimos motivados a actuar para obtener la aprobación de los demás. Y eso no debe pasar. Eso es terrible. La aprobación que nosotros necesitamos es la aprobación de Dios. Si nosotros tenemos la aprobación de Dios, pastor, nosotros tenemos todo. Cuando Dios aprueba nuestro ministerio, nosotros debemos sentir la seguridad de que fue Dios. Porque aunque el hombre te ponga ahí, el hombre en un momento determinado, por cualquier errorcito que tú cometas, va a querer quitarte. Pero cuando Dios te colocó ahí, no importa lo que pase ni lo que se levante, tú tienes que tener esa satisfacción, estar motivado y actuar sabiendo que tú tienes la aprobación del Todopoderoso. Y el próximo es la condenación. Juzgamos a los demás o a nosotros mismos, cayendo por ende en autocompasión o engreimiento. Gloria al Señor. Díganos algo con relación a este punto, pastor, Me porque encanta vamos a continuar. que cuando Natán llega donde David, Natán con esa confianza que tenía del mensaje y estando seguro en sí mismo, Natán va a David a darle el mensaje de Dios. Y él no está pensando en una recompensa, él no está pensando en un privilegio, está delante del rey. Él está viendo el mensaje que tiene que darle al rey. Entonces, ahora la gente se quiere estar comparando con el otro, la gente se está autocompareciendo a sí mismo, la gente se está automachacando a ellos mismos. La gente quiere que los demás le den un aplauso por todo. La gente quiere llamar la atención de los demás. Y usted va a entender que cuando usted está seguro de sí mismo, usted no tiene que buscar que el otro lo apruebe, que el otro le dé un aplauso. La gente, si no le dan un aplauso, ¡ay, qué bien lo hiciste! La gente está esperando que el otro diga, ¡qué bien lo hiciste! Y no se sienten satisfechos ellos. Cuando usted sabe que está haciendo lo correcto, no importa si el otro no le da un aplauso, no lo reconozca. Lo importante es que usted sabe que lo que está haciendo, lo está haciendo con el alma, con el corazón, con pasión, con deseo de edificar, de ensanchar, de dar a proclamar el nombre de Jesús. Porque hay mucha gente haciendo cosas para llamar la atención de los demás, para que los demás lo aplaudan, lo reconozcan. Entonces están cayendo en un vacío. Aleluya. Y cuánta gente vacía en el altar, cuánta gente que acaban de predicar un mensaje y bajan de ahí llorando porque ellos están predicando lo que ellos no viven. Aleluya. Y aquí hay que vivir la presencia de Dios. Qué bueno usted bajar del altar con la presencia de Dios. Me parece ver a Natán cuando salió de ahí. Pastor, vamos a continuar, pastor, porque nos quedan unos puntitos todavía por acá. Y es que estaremos hablando de 4 ingredientes de la seguridad. Y si usted desea como ministro, como siervo de Dios, si desea reducir las inseguridades personales, desarrolla estos ingredientes. El primero de ellos es identidad. Es nosotros saber quiénes somos, a dónde nosotros vamos. Amén. Eso es importante, saber quiénes somos. Es nosotros establecer una identidad en Cristo, porque dependiendo de esa identidad, dependiendo de nosotros, de cómo nosotros establezcamos esa identidad, nosotros vamos a tener un buen desempeño. Esto es importante porque el Dios que nos ha llamado es el Dios que nos remunera. Y cuando nosotros trabajamos y tenemos un buen desempeño, es porque nosotros realmente ya sabemos quiénes nosotros somos. Mire, pastora, y tenemos identidad. Pastora, cuando el hombre se siente seguro en sí mismo, cuando el hombre sabe quién soy yo, ese soy yo, quién yo era antes y dónde Dios me puso ahora, y usted tiene esa confianza y usted sabe, porque ahora el problema es que la gente no se conoce, la gente no sabe quién es. La gente no va a lo profundo de su alma. Hay que hacer un autoanálisis, comenzar a examinarse el corazón, qué yo tengo en el corazón. Y usted sabe si tiene maldad en su corazón. Cuando usted examina su corazón, David era experto examinando su corazón. Y él decía, conóceme por dentro. Hazme un análisis por dentro. Entiéndeme, ve a ver si hay en mí maldad. Y por eso decía en una oración, líbrame de aquello que me son ocultos, porque hay cosas que están ocultas en el corazón, que solamente Dios la conoce y la persona sabe. Entonces, cuando usted está seguro, cuando usted está confiado, cuando usted está claro de quién usted es por dentro, de quién es usted, usted no está llamando la atención de los demás, usted dice, ese soy yo.
Yo soy seguro de eso y se para con seguridad en los lugares y anda con seguridad, porque una cosa usted aparentar que tiene seguridad y otra cosa usted andar con seguridad. Y saber que usted está seguro. Amén. Vamos a continuar, pastor. Y el segundo punto es el quebrantamiento. El quebrantamiento permite que Dios nos quebrante a nosotros. ¿Por qué? Pues, hermano, porque a veces nosotros tenemos un aire de que nosotros somos suficientes. Y tenemos esa autosuficiencia como de que lo hice porque tengo la capacidad, lo hice porque estoy preparado, lo hice porque soy quien soy, porque soy fulano de tal, porque tengo un apellido, porque vengo de tal familia, porque esto, porque lo otro. Si no lo hago yo, nadie lo hace. No, el Dios que nos ha llamado, hermano, es un Dios tan fino, tan maravilloso, hermano, que nosotros tenemos que entender que delante de Él debemos tener quebrantamiento, debemos tener un corazón quebrantado, como el que David en el Salmo 51, David le dijo a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David se quebrantó en ese salmo, en el Salmo 51 David quebrantó su corazón, David entendió que había pecado, que necesitaba la regeneración de parte del Señor, que necesitaba que Dios le ayudara. Aleluya. Vamos a continuar, pastor, porque estamos casi a punto de terminar. Y el próximo punto es el propósito. Todos tenemos un propósito. Dios nos ha llamado con un propósito. Y esos propósitos son diferentes. Es que el propósito mío no puede ser el mismo del otro pastor. Es que Dios tiene un propósito para cada persona. Y eso es importante porque el propósito, pastor, nos ayuda a descubrir y a practicar qué Dios tiene para nosotros, qué Dios nos ha dado. Y por eso, hermano, nosotros entendemos que es el propósito y que no hay más propósito, que es un solo propósito. Dios tiene un propósito para mi vida y en ese propósito yo me voy a mover, en ese propósito yo me voy a desarrollar, en ese propósito van a girar todas las cosas que Dios va a hacer conmigo. Es a través de ese propósito que Dios ha puesto en mi vida. Y no debemos anhelar el propósito del otro, porque el propósito de Él es el de Él, el mío es el mío, pastor, y eso es importante que nosotros los entendamos para estar seguros en el altar, para saber de quién nosotros estamos agarrados, que es de Dios. Ando con propósito, no es de yo ando con un propósito. Aleluya. Yo no ando al azar, yo no ando a lo que pueda pasar, yo tengo un propósito y estoy aquí en este altar con un propósito, algo tiene. Y cuando yo consigo mi propósito, conseguí mi felicidad, conseguí mi satisfacción, mi alegría, mi tranquilidad espiritual, que es lo que Dios quiere para nosotros, que estemos tranquilos, que estemos serenos. Cuando consigo mi propósito, que no quiera hacer lo que el otro está haciendo. Aleluya. Vamos a continuar, pastor, y ya el último punto, porque ya estamos a punto de terminar, es da y recibe bendición. Cuando usted da y recibe bendición, usted afirma a otros y Dios, y usted también recibe afirmación. Usted afirma a otro, usted aprende también a usted recibir afirmación. No hay manera, pastor, de nosotros recibir si no damos. La única forma de dar es cuando de recibir, perdón, es cuando nosotros damos. El que da bendición, hermanos, recibe bendición, pero también recibe esa afirmación que Dios tiene para su ministerio, como ese sello. Y reconoce los otros ministerios, reconoce al otro pastor, no está menospreciando a ningún pastor, no está menospreciando a nadie porque no sea igual que él. Entonces, qué bueno es entender que nosotros somos la bendición y que cuando damos bendición, lo que recibimos es bendición. Por eso que la gente tiene que acostumbrarse a dar y no a recibir, a dar y dar y dar y darse a la gente. El pastor se da a la gente porque él entiende que él es una bendición. Y a veces nos consumimos en el altar dándole a la gente y nadie nos da nada. Aleluya. Pero somos tan bendecidos que es una fuente que está fluyendo agua constante el ministerio del pastor. Vámonos a la parte de la conclusión, pastor, porque ya debemos concluir. Y la conclusión es la siguiente: cuando la gente no nos quiera, cuando no haya fondo, cuando la moral descaiga o cuando los demás nos rechacen o critiquen, debemos sentirnos seguros de nosotros mismos. No sea que nos desmoronemos si no nos sentimos seguros de nosotros mismos. El temor saboteará nuestro ministerio y no podrá cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado.
No dejemos que el temor sabotee nuestro ministerio. El ministerio tiene que ver por completo con la seguridad en Dios y en ti mismo. Aleluya. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esperemos que este programa haya sido de bendición para su vida. Su hermana Janet Mariano y Francisco de los Santos. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Paz. Espíritu